¿Alguna vez te has preguntado qué secretos esconden los palacios más impresionantes del mundo? Desde el majestuoso castillo de Windsor hasta la enigmática ciudad prohibida, cada uno de estos monumentos guarda historias fascinantes y detalles arquitectónicos que te dejarán sin aliento. Acompáñanos en este recorrido exclusivo por 10 de las residencias más emblemáticas de la realeza, donde desvelaremos curiosidades y misterios que pocos conocen. ¿Estás listo para descubrir el lujo y la historia que se ocultan tras sus muros? Número 1. El Castillo de Windsor. En lo profundo de la campiña inglesa, en un paisaje tan pintoresco que parece sacado de un cuento medieval, se alza el imponente Castillo de Windsor, una joya arquitectónica que ha resistido más de 1000 años de historia. Este castillo no es solo un edificio, es un símbolo eterno de la realeza británica, un lugar donde la majestuosidad y la funcionalidad se fusionan a la perfección. Fundado por Guillermo el Conquistador en el siglo XI, Windsor ha sido testigo de innumerables eventos históricos que han moldeado el destino de la monarquía británica, convirtiéndose en uno de los castillos más emblemáticos y conocidos del mundo. Con más de 1000 habitaciones, el castillo de Windsor es un espacio tan vasto como intrigante. Cada rincón parece sacado de un cuento de hadas, techos altos adornados con frescos, muebles antiguos que parecen haber sido sacados de otras épocas, y artefactos históricos que nos cuentan las historias de generaciones pasadas. Pero Windsor no es solo una residencia real, es un verdadero museo vivo donde la historia cobra vida en cada pasillo y en cada sala. En sus muros se reflejan siglos de tradición, poder y grandeza, mientras que las obras de arte que decoran sus paredes son tan valiosas que competirían con las colecciones de los museos más prestigiosos del mundo. Pero Windsor no es solo historia, también es drama. A lo largo de su existencia, ha sido escenario de algunos de los eventos más emblemáticos de la familia real británica. Fue aquí donde el príncipe Harry y Meghan Markle celebraron su boda, un evento que atrajo la atención de millones de personas alrededor del mundo. Además, durante la pandemia de COVID-19, la reina Isabel II eligió este castillo como su refugio personal, convirtiéndolo en un santuario de tranquilidad en tiempos de incertidumbre. En sus terrenos también se encuentra la Capilla de San Jorge, un lugar de gran significado, ya que ha sido testigo de momentos solemnes, como el funeral del príncipe Felipe. Windsor es, sin duda, un lugar que encapsula los momentos de celebraciones y recuerdos, reflejando la esencia misma de la familia real. Lo más sorprendente de Windsor es cómo, a pesar de su longevidad, sigue siendo un símbolo imponente de poder y elegancia. Las constantes restauraciones y el cuidado meticuloso que se le ha dado han permitido que el castillo mantenga su esplendor a lo largo de los siglos. Cada rincón parece contar su propia historia, una historia en constante evolución que se sigue escribiendo en cada visita. Windsor es un recordatorio de que la historia no es algo estático, sino un relato vivo que se mantiene vigente en monumentos como este. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitar Inglaterra, no puedes dejar de explorar este castillo, donde el pasado y el presente se entrelazan de manera mágica, ofreciendo una experiencia única que te conecta con siglos de historia real. Número 2. El Palacio de Aksaray. En medio de las vastas llanuras de Uzbekistán, se encuentra el majestuoso Palacio de Aksaray, una joya arquitectónica construida por el legendario Amir Timur. Este palacio, cuyo nombre se traduce como Palacio Blanco, es un testimonio del poder y la visión de un líder que dejó su huella en la historia del mundo medieval. Construido a finales del siglo XIV, durante una época en que la mayoría de las personas luchaba por sobrevivir a la peste negra, Timur decidió que era el momento perfecto para edificar un monumento que simbolizara la grandeza de su imperio. El Palacio de Aksaray no es un simple edificio, es una obra de arte. Sus paredes están decoradas con azulejos intrincados que brillan bajo el sol, mientras que sus arcos y cúpulas parecen desafiar las leyes de la gravedad. Cada detalle de este palacio fue diseñado para impresionar, desde los mosaicos geométricos hasta las inscripciones caligráficas que narran historias de poder y fe. Lo más asombroso de Aksaray es su historia. Fue construido durante 24 años, un lapso de tiempo que refleja la magnitud de la tarea y la dedicación de quienes lo edificaron. Incluso hoy, siglos después de su construcción, el Palacio de Aksaray sigue siendo un lugar de admiración y asombro. Ha sido reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO, lo que garantiza que su legado perdurará para las futuras generaciones. Pero Aksaray no es solo un monumento del pasado, también es un lugar vibrante de cultura. Cada año, se celebran festivales que reviven las tradiciones de la época de Timur, atrayendo a visitantes de todo el mundo. Es un recordatorio de que, aunque los imperios pueden caer, su legado puede perdurar a través de la
la arquitectura, el arte y la cultura. Este palacio es más que un lugar, es una experiencia. Caminar por sus terrenos es como viajar en el tiempo, un viaje que te lleva al corazón de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitar Uzbekistán, el Palacio de Aksaray debería estar en la cima de tu lista. Es una ventana al pasado, un recordatorio de lo que la humanidad puede lograr cuando combina visión, talento y determinación. Número 3. El Palacio de Dolmabahce. En el corazón de Estambul, Turquía, se encuentra el impresionante Palacio de Dolmabahce, un monumento a la opulencia que desafía toda imaginación. Este palacio, construido en el siglo XIX bajo el mandato del sultán Abdülmecid, es una obra maestra de la arquitectura otomana que combina elementos tradicionales con influencias europeas, creando un espacio único que refleja el esplendor de un imperio en transición hacia la modernidad. El Palacio de Dolmabahce no escatima en lujo. Sus interiores están decorados con 14 toneladas de pan de oro, un detalle que lo convierte en un lugar digno de reyes. Si crees que eso es exagerado, espera a escuchar sobre su candelabro de cristal bohemio, el más grande del mundo, que fue un regalo de la reina Victoria. Este candelabro pesa casi 5 toneladas y está compuesto por más de 700 piezas de cristal que destellan bajo la luz. Con 285 habitaciones, 68 baños y 44 salones, el Palacio de Dolmabahce es una ciudad bajo techo. Sus baños turcos, construidos con mármol de Carrara, son un testimonio de la atención al detalle y la búsqueda de perfección en cada rincón. Este lugar no solo era un hogar para los sultanes, sino también una declaración de poder y riqueza que deslumbraba a sus visitantes. Sin embargo, el palacio no es solo un espectáculo visual, también tiene una historia fascinante. Representa un periodo de cambios significativos en el Imperio Otomano, cuando los gobernantes intentaban mostrar al mundo que estaban a la par de las potencias europeas. Dolmabahce fue un símbolo de modernidad, un puente entre Oriente y Occidente que continúa siendo un emblema de la rica herencia cultural de Turquía. Hoy en día, el Palacio de Dolmabahce es una atracción turística que recibe a miles de visitantes cada año. Su grandiosidad sigue cautivando a quienes tienen la fortuna de recorrer sus pasillos, mientras sus jardines, que se extienden hasta el Bósforo, ofrecen vistas que parecen sacadas de un sueño. Este palacio es un recordatorio de que la historia no solo se lee, también se vive, y en Dolmabahce, la experiencia es inolvidable. Número 4. Istana Nurul Iman. En el pequeño pero sumamente próspero país de Brunei, se alza un gigante de lujo y opulencia que redefine lo que significa vivir en grande. Istana Nurul Iman, el palacio residencial más grande del mundo, es una joya arquitectónica que parece sacada de un cuento de hadas moderno. Su nombre, que se traduce como Palacio de la Luz de la Fe, es un reflejo perfecto de la magnificencia y la riqueza de este emirato. Este impresionante edificio, hogar del sultán de Brunei, fue diseñado por el arquitecto filipino Leandro Locsin y combina perfectamente la arquitectura islámica tradicional con elementos modernos, creando un equilibrio de elegancia y funcionalidad. Construido en 1984 para coincidir con la independencia de Brunei, el palacio ocupa más de 200.000 metros cuadrados, lo que lo convierte en más grande que algunos pequeños países. Con 1.788 habitaciones, 257 baños y una extensa cantidad de lujos que no tienen comparación, cada rincón de este palacio está diseñado para mostrar la verdadera esencia del poder y la riqueza. Imagina recorrer sus pasillos, rodeado de un lujo tan deslumbrante que parece inalcanzable. Además de ser el hogar del sultán, Istana Nurul Iman es un lugar donde la política y la cultura se entrelazan. El sultán organiza reuniones con líderes internacionales, eventos estatales y celebra el Ramadán, abriendo las puertas del palacio al público, invitando a miles de personas a experimentar su hospitalidad. El interior de Istana Nurul Iman es tan impresionante como su exterior. En su interior, se encuentran 5 piscinas de lujo, un salón de banquetes con capacidad para recibir a 5.000 invitados, un garaje para 100 autos y, para coronar el espectáculo, un helipuerto y una mezquita privada que puede albergar a 1.500 personas. Cada detalle está cuidadosamente diseñado, desde los materiales utilizados hasta la disposición de cada habitación, para reflejar la grandeza del lugar. Este palacio no es solo un símbolo de poder, es un testamento a la habilidad humana para crear espacios donde la funcionalidad y la belleza se combinan de una manera asombrosa. Visitar Istana Nurul Iman es como entrar en un mundo paralelo, donde el lujo no tiene límites y cada rincón cuenta una historia de esplendor. Número 5. El Palacio de Invierno. En la majestuosa ciudad de San Petersburgo, Rusia, se encuentra uno de los palacios más emblemáticos del mundo, el Palacio de Invierno.
Este edificio, que una vez sirvió como residencia de los zares rusos, es una obra maestra de la arquitectura barroca, diseñada por el arquitecto italiano Francesco Bartolomeo Rastrelli, en el siglo XVIII. El Palacio de Invierno no solo es un símbolo de poder y riqueza, sino también un testimonio de la grandiosidad de la era imperial rusa, un lugar donde la historia y el lujo se encuentran en cada detalle. Situado a orillas del río Neva, su fachada verde y blanca, adornada con columnas imponentes y esculturas barrocas, parece una obra de arte viviente que brilla bajo la luz del sol. Con más de 1500 habitaciones, el Palacio de Invierno es un laberinto de opulencia, donde cada sala tiene una historia que contar. Sus techos adornados con frescos intrincados, sus pisos de mármol y mosaicos, y sus candelabros de cristal que brillan como estrellas, son solo algunos de los detalles que hacen de este palacio un lugar fascinante. El palacio alberga una de las colecciones de arte más impresionantes del mundo, ya que forma parte del Museo del Hermitage, que contiene más de 3 millones de obras de arte, desde pinturas y esculturas hasta artefactos históricos. Caminar por sus pasillos es como recorrer un viaje en el tiempo, una experiencia única que permite adentrarse en la historia de Rusia. Sin embargo, el Palacio de Invierno no es solo un símbolo de lujo, es también un escenario de eventos históricos cruciales. Fue aquí donde, en 1905, tuvo lugar la tragedia conocida como el Domingo Rojo, cuando miles de manifestantes fueron masacrados mientras buscaban justicia. También fue en este palacio donde los bolcheviques tomaron el control del gobierno en la Revolución de Octubre, un momento que cambió el curso de la historia de Rusia. Cada rincón del Palacio de Invierno lleva consigo los recuerdos de un pasado turbulento, lo que lo convierte en un lugar aún más fascinante. Hoy en día, millones de turistas visitan el palacio anualmente, admirando su grandeza y aprendiendo sobre los eventos que lo hicieron tan significativo. El Palacio de Invierno sigue siendo un emblema de la historia imperial rusa, un lugar donde el lujo y la política se entrelazan para contar la historia de una era dorada y su inevitable caída. Número 6. El Palacio de Buckingham. En el bullicioso corazón de Londres, Inglaterra, se erige uno de los edificios más emblemáticos y representativos del poder y la tradición británica, el Palacio de Buckingham. Esta imponente residencia, conocida en todo el mundo como la sede de la monarquía británica, no es solo un hogar real, sino un símbolo de la historia y la elegancia. Con más de 300 años de historia, el Palacio de Buckingham ha sido la residencia oficial de los soberanos británicos desde el reinado de la reina Victoria. A través de los siglos, este palacio ha sido testigo de eventos trascendentales, convirtiéndose en un epicentro de la política, la cultura y la tradición. Con 775 habitaciones, el Palacio de Buckingham es una joya arquitectónica que exuda grandeza. Cada rincón está diseñado para impresionar: las escaleras de mármol, las molduras de oro y los salones decorados con obras de arte de incalculable valor. El corazón de la monarquía británica reside en espacios como la Sala del Trono, donde se llevan a cabo las ceremonias más solemnes y ceremoniales, marcando la importancia de la monarquía dentro de la sociedad moderna. La Sala del Trono no es solo una sala, es un espacio lleno de historia, donde se realizan coronaciones, banquetes reales y eventos internacionales de gran importancia. El exterior del Palacio de Buckingham es igualmente impresionante. Sus jardines, que se extienden a lo largo de 17 hectáreas, están adornados con lagos, fuentes y una vasta colección de flora que parece sacada de un cuento de hadas. Durante los meses de verano, el palacio abre sus puertas al público, permitiendo a miles de visitantes explorar sus lujosos interiores y descubrir más sobre la vida cotidiana de la familia real. Además, los jardines se transforman en el escenario de numerosos eventos y celebraciones, incluyendo el famoso Trooping the Colour, una ceremonia anual que marca el cumpleaños oficial del monarca. Pero el Palacio de Buckingham no es solo un símbolo de lujo y riqueza, es el epicentro de la vida política y cultural de la monarquía británica. Aquí se celebran reuniones con líderes mundiales, cenas de estado y una gran variedad de eventos que reflejan el papel fundamental que desempeña la monarquía en la política británica. Más allá de su función ceremonial, el palacio es también el punto de encuentro para importantes celebraciones nacionales e internacionales que refuerzan su papel como centro de poder. Visitar el Palacio de Buckingham es una experiencia única, donde la tradición y la modernidad coexisten en perfecta armonía. Este palacio no es solo un edificio, es un símbolo vivo de la historia británica, un recordatorio constante de una institución que ha resistido el paso del tiempo y continúa siendo un pilar de la identidad nacional. Al recorrer sus pasillos y jardines, es fácil sentirse transportado a una época pasada, donde la realeza era el centro de la vida política y al mismo tiempo comprender la relevancia y el poder que sigue ejerciendo en la actualidad. Buckingham no es solo un monumento, es el alma de la monarquía británica. Número 7. El Palacio Imperial de Tokio.
En el bullicioso y moderno corazón de Tokio, Japón, se erige una joya de la tradición y la exclusividad, el Palacio Imperial. Este palacio no es solo la residencia oficial del emperador japonés, sino también un testimonio vivo de la rica herencia cultural y política de Japón, que ha perdurado a lo largo de los siglos. Construido sobre los restos del antiguo castillo Edo, el Palacio Imperial es una mezcla perfecta de historia, lujo y simbolismo, representando el alma de una nación que ha sabido combinar lo antiguo con lo moderno. El Palacio Imperial se extiende por más de 5 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en un vasto complejo de estructuras históricas, jardines serenos, puentes y caminos sinuosos. Cada rincón de este impresionante lugar está diseñado con una estética única que refleja la tradición japonesa. Techos curvados cubiertos con tejas, paredes de madera pulida que añaden un toque de calidez y jardines meticulosamente cuidados que parecen sacados de una pintura clásica. Los jardines del este, especialmente, son famosos por su belleza y serenidad, proporcionando un respiro de paz en medio de la vibrante metrópoli de Tokio. Este palacio no solo es un espectáculo visual, sino que también está lleno de historia. Originalmente construido en 1888, el palacio sufrió grandes daños durante la Segunda Guerra Mundial, pero fue cuidadosamente reconstruido, manteniendo su esencia histórica mientras se adaptaba a las necesidades modernas. A pesar de su magnificencia, el Palacio Imperial es extremadamente exclusivo. Solo abre sus puertas al público en 2 ocasiones al año, durante el Año Nuevo y en el cumpleaños del emperador, lo que lo convierte en un lugar aún más deseado por los visitantes que tienen la oportunidad de explorar sus terrenos. El interior del palacio es una amalgama de tradición y modernidad. El salón principal, utilizado para ceremonias oficiales, refleja la grandeza y el respeto por las tradiciones imperiales. Además, el palacio alberga oficinas gubernamentales y espacios de reunión donde se toman decisiones políticas clave, siendo el centro de la monarquía y el gobierno japonés. Este palacio no es solo un símbolo de la familia imperial, sino también un lugar donde se hacen historia y política, donde la cultura japonesa continúa evolucionando mientras conserva su rico legado. Hoy en día, el Palacio Imperial de Tokio sigue siendo uno de los destinos turísticos más fascinantes del mundo. Miles de personas, tanto japoneses como extranjeros, se sienten atraídas por su misticismo y belleza, buscando conectarse con la historia y la cultura de Japón. Es un lugar que, al ser recorrido, permite a los visitantes adentrarse en un mundo donde lo tradicional y lo moderno coexisten en armonía. Al caminar por sus terrenos, uno no solo está explorando un palacio, sino también sumergiéndose en una rica narrativa cultural que sigue siendo parte fundamental de la identidad nacional de Japón. Número 8. El Palacio del Louvre. En el epicentro cultural de París, la ciudad de las luces, se encuentra el majestuoso Palacio del Louvre, un monumento que ha trascendido su función original para convertirse en un símbolo universal de arte y creatividad. Aunque en sus primeros días fue una fortaleza medieval construida en el siglo XII por el rey Felipe Augusto, con el tiempo el Louvre evolucionó hasta convertirse en uno de los palacios más emblemáticos de Europa. Bajo el reinado de Francisco I, el palacio se transformó en un espléndido palacio renacentista, un lugar donde la realeza francesa celebraba banquetes, ceremonias y eventos que definían el poder de la monarquía. Pero la historia del Louvre no se detiene en su transformación en residencia real. En 1793, tras la Revolución Francesa, el palacio pasó a convertirse en el museo más famoso y visitado del mundo, un espacio dedicado a preservar y exhibir las más grandes obras de arte creadas por la humanidad. Esta metamorfosis no solo reflejó los cambios políticos de Francia, sino que también simbolizó la evolución cultural del país. Desde sus orígenes como fortaleza medieval hasta su estado actual como santuario artístico, el Louvre es un testimonio de la capacidad humana para adaptarse y crear, sin perder nunca su conexión con el pasado. El interior del Louvre es una obra de arte por sí misma. Cada galería es una puerta abierta a diferentes épocas y culturas, y recorrer sus pasillos es como viajar en el tiempo. El museo alberga más de 35.000 obras de arte, desde las esculturas clásicas como la Venus de Milo hasta las pinturas más icónicas, como la Mona Lisa. Con más de 200.000 metros cuadrados de superficie, el Louvre se extiende a lo largo de una gran parte de París, y cada sala esconde una nueva maravilla, un nuevo relato visual sobre la historia del arte. El Louvre no solo es un museo, es un emblema de la evolución cultural y artística de Francia. Su transformación de fortaleza a residencia real y finalmente a museo refleja los cambios de prioridades y valores en la sociedad francesa a lo largo de los siglos. Además, su ubicación en el corazón de París lo convierte en uno de los puntos más visitados y queridos del mundo,
mundo, donde cada visitante puede conectar con la historia de la humanidad a través de sus obras de arte. Hoy en día, el Louvre atrae a millones de personas anualmente, convirtiéndose en una de las atracciones más emblemáticas del planeta. Pero visitar el Louvre no es solo admirar arte, es sumergirse en las historias de conquista, revolución, innovación y el inquebrantable deseo humano de crear. Cada visita es una oportunidad para hacer un viaje profundo al alma de la cultura y la historia humanas, un recordatorio de que, a través del arte, las ideas y los logros de las civilizaciones perduran más allá del tiempo. Número 9. El Palacio de Versalles. A tan solo unos kilómetros de París, en la campiña francesa, se encuentra el deslumbrante Palacio de Versalles, un monumento que se ha ganado su lugar entre los edificios más emblemáticos de la historia. Originalmente concebido como un modesto pabellón de caza en el siglo XVII, el Palacio de Versalles fue transformado por el reinado de Luis XIV, conocido como el Rey Sol, en una declaración audaz de poder absoluto y opulencia sin precedentes. Versalles no es solo un palacio, es el reflejo de una monarquía que se vio a sí misma como el centro de todo el universo conocido en ese momento. El Palacio de Versalles es una joya de la arquitectura barroca y rococó, diseñada para impresionar a quienes lo visitaran. Sus interiores, adornados con oro, mármol y cristal, parecen sacados de un sueño. Uno de sus espacios más emblemáticos es la famosa Galería de los Espejos, un pasillo monumental de 73 metros de longitud, cuyas 17 ventanas reflejan la luz a través de más de 300 espejos, amplificando la luz de manera mágica. Este lugar no solo es visualmente impresionante, sino que también fue escenario de eventos históricos trascendentales, como la firma del Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial. La Galería de los Espejos ha sido testigo de cambios políticos que marcaron el curso de la historia mundial. Pero Versalles no es solo imponente por sus interiores, sus exteriores son igualmente extraordinarios. Los jardines de Versalles abarcan más de 800 hectáreas, un vasto espacio de perfección natural que fue cuidadosamente diseñado con una precisión casi mágica. Fuentes, estatuas y parterres geométricos se combinan para crear un espectáculo visual que parece transformar la naturaleza misma en un arte controlado por la mano humana. En el centro de estos jardines se encuentra el Gran Canal, un vasto cuerpo de agua de más de 1500 metros de longitud, donde Luis XIV organizaba espectáculos acuáticos que deslumbraban a su corte y visitantes. Versalles fue mucho más que una residencia real, fue el epicentro del poder político y cultural de Francia durante más de un siglo. Durante el reinado de Luis el XIV, este palacio se convirtió en el centro neurálgico de la política, la moda, el arte y la arquitectura europea. Luis el XIV estableció aquí una corte que no solo marcó tendencias, sino que también consolidó el absolutismo monárquico, un sistema de gobierno que ponía al rey en el centro de todo. Sin embargo, este esplendor también reflejaba el lujo excesivo de una monarquía que, finalmente, contribuyó a las tensiones sociales que desembocarían en la Revolución Francesa. Hoy en día, el Palacio de Versalles es uno de los destinos turísticos más visitados del mundo, atrayendo a millones de personas cada año. Caminar por sus majestuosos pasillos y jardines es como retroceder en el tiempo y revivir la grandeza de una era dorada. Versalles no es solo un palacio, es una obra de arte viviente, un testimonio de un tiempo donde el lujo y el poder eran inseparables. Visitarlo es una oportunidad para sumergirse en la magnificencia de la historia francesa y experimentar la majestad de uno de los palacios más impresionantes jamás construidos. Número 10. La ciudad prohibida. En el corazón palpitante de Pekín, China, se alza una de las maravillas más impresionantes y exclusivas del mundo, la Ciudad Prohibida. Este vasto complejo palaciego fue, durante siglos, el centro del poder imperial de China, un lugar en el que el lujo y la política se entrelazaban en una danza de opulencia y misterio. Construida entre 1406 y 1420 bajo la dinastía Ming, la Ciudad Prohibida es un testimonio de la grandeza de la civilización china, un tesoro arquitectónico que refleja tanto el poder imperial como la compleja cosmovisión de la época. Su nombre, Prohibida, revela su exclusividad. Durante casi 500 años, nadie más que la familia imperial y sus cortesanos pudieron cruzar sus puertas, lo que la convirtió en un mundo aparte, aislado del resto de la sociedad. La Ciudad Prohibida no es solo un palacio, es una ciudad dentro de otra, una estructura monumental que abarca más de 720.000 metros cuadrados y que alberga 980 edificios. Cada rincón de este majestuoso complejo está diseñado bajo principios de la filosofía china, con una simetría
geometría perfecta y una orientación cuidadosa que armoniza con el cosmos, reflejando la importancia de la cosmología en la planificación de los espacios. Los techos dorados, las columnas de madera roja y las intrincadas decoraciones simbolizan el pináculo del arte y la arquitectura de la época, representando no solo la grandeza del emperador, sino también su conexión divina con el cielo y la tierra. Al recorrer sus pasillos, se puede sentir la majestuosidad que impregna cada espacio, como si el tiempo hubiera detenido su marcha para preservar la magnificencia de este reino celestial. Dentro de la ciudad prohibida, cada estructura tiene un propósito ceremonial o administrativo bien definido. La Sala de la Suprema Armonía, el edificio más grande y prestigioso del complejo, era el lugar donde el emperador celebraba audiencias importantes y coronaciones, un espacio donde las decisiones más trascendentales se tomaban para el destino de la nación. Mientras tanto, la Sala de la Pureza Celestial servía como residencia privada del emperador, un espacio igualmente lujoso que reflejaba no solo su poder terrenal, sino también su conexión divina. Este palacio no era solo un hogar, era un centro ceremonial donde rituales elaborados y profundas tradiciones marcaban el ritmo de la vida imperial. Pero la ciudad prohibida no es solo un ejemplo de lujo y diseño, es también un lugar impregnado de historia. Fue el hogar de 24 emperadores, desde la dinastía Ming hasta la caída de la dinastía Qing en 1912. Durante este tiempo, sus pasillos fueron testigos de intrigas políticas, conspiraciones, alianzas y traiciones. Cada rincón de la ciudad prohibida lleva consigo los ecos de siglos de poder, de decisiones que cambiaron el curso de la historia china y de una cultura profundamente arraigada en la tradición y el simbolismo. Hoy en día, la ciudad prohibida es un patrimonio de la humanidad por la UNESCO y una de las atracciones turísticas más visitadas del mundo. Millones de personas de todo el planeta recorren sus terrenos cada año, maravillándose con su escala imponente, su belleza arquitectónica y la profunda historia que la atraviesa. La ciudad prohibida no es solo un palacio, es un símbolo de la riqueza cultural de China, un testimonio de su historia imperial y una ventana única a un mundo donde lo terrenal y lo divino se entrelazaban de manera inseparable. Recorrerla es como adentrarse en una cápsula del tiempo, donde el pasado imperial de China sigue vivo en cada detalle, en cada piedra y en cada sala.